Hola chicos, vamos a trabajar con la tabla de distribución de frecuencia o tabla estadística. Llamamos distribución de frecuencias al conjunto de valores que pueden presentar una variable junto con sus frecuencias. Estas frecuencias pueden ser cualquiera. Según la naturaleza de la variable estudiada, las distribuciones pueden estar clasificadas en dos, con datos no agrupados y con datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, se presentan cuando el número de valores que pueden presentar la variable no es muy elevado. En ese caso podemos observar todos los valores de esa variable que se presenta cuando la variable es discreta y no presenta excesivos valores. Veamos un ejemplo. Un profesor tiene anotaciones de su hoja de evaluación las notas de 24 estudiantes de una clase de matemáticas y son las siguientes, según las que observamos: 12, 14, 12, 16, 18, 12, 9, 14, 8, 14, 8, 14, 16, 15, 16, 8, 14, 8, 12, 14, 16, 11, 9 y 18, para un total de datos de una serie de n, que es el número de datos, 24. Serían 24 estudiantes, son 24 notas. Procedemos a hacer el cálculo de la tabla estadística. Para trabajar con la tabla estadística podemos observar que los valores de x, es decir, el número de notas, están entre 8 y 18. Esas son las notas que tenemos para poder trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? A marcar las frecuencias o número de repeticiones de cada una de estas notas. Vamos a trabajar nuevamente con los datos para que ustedes puedan observar. Ok, marcamos desde el número inferior. El primer número sería 8 y vamos a contar cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 valores con 8. Vamos con el valor de 9. Con 9 encontramos 1 y 2 con el valor de 9. Observamos que el número 10 no tiene valor, es decir, ningún estudiante tiene 10 puntos. Entonces pasamos al siguiente y en 11 solamente encontramos un estudiante con 11 puntos. Aquí tenemos el estudiante con 11 puntos. Buscamos el valor, ahora procedemos con el número 12 porque ya el número 11 lo habíamos encontrado. Entonces vamos al número 12, que tendríamos 1, 2, 3 y 4 con el número 12. Observamos que el número 13 tampoco tiene datos. Entonces pasamos al siguiente número, que es el número 14. Con 14 encontraría 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por aquí para el sexto. Y tengo 6 valores con 14. Luego observo que tengo el número 15. Del 15 solamente tengo un valor. Seleccionamos el número 15. Seleccionamos el número 15. Ya que tenemos el 15, pasamos al 16, un 16, 2, 16, 3, 16 y 4, 16. Observo que 17 no tengo valor alguno. 18 tengo 2, que solamente los dejo vacíos, no los tengo necesidad de marcarlos para saber. Ya tengo los valores marcados para cada número. Procedo a llenar los valores en la tabla. Ok, nos vamos aquí a la tabla. Observamos que tenemos aquí notas XY. Bueno, XY
es la variable o característica estadística. Es cada una de las cualidades o propiedades que se van a estudiar, en que este caso sería el número de notas del estudiante. Entonces tendríamos las notas, recuerden que hablamos hace rato que iban entre 8 y 18. Partimos de 8, que es el valor menor, y 18, que es el mayor de los valores que consigo en los datos de las notas. Entonces vamos a reflejar los datos en las frecuencias absolutas, pero antes de reflejar los datos, debo saber qué son frecuencias absolutas. Es el número de veces que se repite un valor al estudiar una variable de una muestra y se denota con la letra FI. Entonces esto es la FI y esta es la frecuencia, el número de repeticiones. Lo que acabamos de hacer cuando encerramos en colores cada uno de los valores. De 8 tengo 4, de aquí tengo 4, de 9 tengo 2, de 11 tengo 1, de 12 tengo 4. ¿Qué quiere decir que tengo 4? Que hay 4 estudiantes que tienen 12 puntos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, a 18, hay 2 estudiantes que tienen 18 puntos. Si yo sumo todos los valores desde 4 hasta 2, todos los valores de las frecuencias me tienen que dar el número igual al dato general, que son 24 notas. Ahora vamos a calcular o a completar la frecuencia acumulada. Pero antes de eso debemos saber la definición de qué es una frecuencia absoluta acumulada. Es el valor de xy, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores a xy, más la frecuencia absoluta de xy. Y se denota con FI mayúscula. Nos dijeron que era FI mayúscula, bueno, FI la tengo aquí. Y ahora me dice que es la frecuencia, que es la suma, acumulación de la suma. Entonces paso el primer número, queda 4. Teniendo 4, que me dio ahorita, entonces yo agarro ese 4, le sumo el 2, que tengo de este otro lado, porque es la siguiente. Me da un total de 6. Ahora teniendo 6, le sumo 1, me da un total de 7. A 7 le sumo 4, me da un total de 11. Voy a ir haciendo sumas de acumulaciones. Así trabajamos sucesivamente hasta el final, que la suma de las acumuladas al final me tiene que dar el valor del dato, aquí en 24. La última tiene que dar un valor de 24. Después procedemos a trabajar con la frecuencia relativa, que también tenemos que conocer la definición, que es una frecuencia relativa. Ok, la frecuencia relativa de un valor xy es el cociente entre la frecuencia absoluta del valor de xy y el número total de individuos de una muestra, la frecuencia relativa del valor de xy, denotado como h, pudiéndose describir que hi es igual a fi entre el número total de datos, es decir, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y ahí sí podemos calcular la frecuencia relativa para cada uno de los valores. En este caso, que es el primero, diríamos que 4, el 4 entre 24, porque me dice que es el valor de este, que es FI, ese 4, entre el número total, que son 24 datos. Después pasaríamos a la segunda, cuando me dice que son 8, aquí, 0,08. ¿Cómo obtengo ese 0,08? Bueno, yo tengo dos repeticiones de 9 puntos, 2 entre 24. Y así sucesivamente para cada uno de los valores hasta llegar a un total abajo. Cuando yo sumo todas las frecuencias relativas de los valores que me dan las divisiones, me da igual a 1. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? Sí, este que tenemos aquí, que es la última que tenemos que calcular. Y entonces es el cociente de la frecuencia absoluta acumulada de xy y el número total de datos intervinientes en la distribución y se denota con hi.
Como observamos aquí, fíjate que tengo HI, pero la THI, H es mayúscula. Acuérdense que hablamos que acumular es la suma de datos. Entonces yo agarro y coloco mi 0,16 normal, como si tal, y agarro y luego le sumo el 0,08. Si le sumamos el 0,08, el resultado sería 0,24. Al 0,24 le sumo 0,04 y me daría 0,028. Ese 0,28 le sumamos 0,16 y me daría 0,44 y así sucesivamente hasta el final, a la última celda en la suma, donde veníamos dando 0,89 más 0,08 y me da 0,97. Perfecto. ¿Cuánto pasa? Bueno, que eso es por un valor que se trabaja, que es 0,95 hacia arriba. Eso implica que es relativo a 1 o aproximado a 1. Entonces, si les da el 1 no hay problema, pero no pueden dar valores menos de 0,95. De 0,95 hacia arriba todos son por aproximación el valor de 1.